Hola, ¿qué tal? Nuestra última grabación aquí en Psicología, la ciencia de lo humano, versaba sobre diagnóstico en adicciones. Y después de publicarla, me quedó la sensación, y una sensación más intensa. Yo suelo tender a mejorar las cosas que hago en la vida, ¿no? No con obsesión, pero sí tiendo a buscar la manera de hacerlas mejor cada vez. Pero en esta ocasión, así que eso es una constante en mí, pero en esta ocasión me quedó una sensación bastante intensa y potente de que se podía haber completado bastante la información que os facilité en mi exposición de esta última grabación a que me estoy refiriendo sobre diagnóstico en adicciones. Así pues, para calmar mi desasosiego, y quede claro que no, esta grabación, la que estáis visionando, no es ninguna de las tres que os prometí y que llegarán al canal. Os las recuerdo: tipos de adicciones comunes, tratamientos efectivos para adicciones y efectos de sustancias adictivas. Eso sigue siendo una promesa que cumpliré. No tengáis ninguna duda de eso. Ya os he comentado, lo hice, ¿verdad? Sí, yo estoy prácticamente seguro de que lo hice. Que parte de mi residencia la hice en el Hospital Clínic de Barcelona, donde, desde luego, eh, la Universidad de Barcelona es la universidad mm, que tiene el Clínic como centro de referencia, como hospital universitario para la enseñanza de la medicina. Os decía eh, que en este complejo hospitalario, al Clínic de Barcelona, existe una unidad de adicciones puntera, a escala internacional, que no tiene nada que envidiar con ninguna otra en nuestro contexto europeo, ya no digo del español. Y ha sido la recomendación de buenos amigos que trabajan en esta unidad de adicciones en el Clínic lo que me ha hecho publicar esta segunda grabación sobre diagnóstico en adicciones para completar, que no complementar, para completar la información que quedó un poco recortada en la grabación, en la primera grabación sobre diagnóstico en adicciones. No me quiero repetir más. Por cierto, la Fundación BBVA colabora, y hay que agradecérselo, con esta unidad de adicciones del Clínic. Existe además un proyecto de psicoeducativo en torno a las adicciones que se llama Portal Clinic, precisamente. Bueno, pues vamos con lo que es nuestro propósito para esta grabación. El diagnóstico de los trastornos por uso de sustancias es un proceso integral, como ya se dijo, como ya sabéis, que combina métodos clínicos
y pruebas complementarias para obtener una visión completa de cómo el consumo afecta la vida de la persona. Si hablamos de las pruebas de laboratorio, estas nos referimos a análisis de orina o de sangre, entre otras, pero fundamentalmente son herramientas útiles las pruebas de laboratorio para detectar el consumo reciente de sustancias y monitorizar posibles recaídas. Estas pruebas son especialmente relevantes en contextos donde se requiere una confirmación objetiva del consumo, como programas de tratamiento o seguimiento clínico. Sin embargo, estas pruebas, ciertamente, deben interpretarse siempre en el marco de una evaluación clínica más amplia, ya que no proporcionan información sobre el impacto del consumo en la vida de la persona ni permiten diferenciar entre uso, abuso y trastorno por uso de sustancias, que no son categorías idénticas o equivalentes. Las de uso, abuso y trastorno por uso de sustancias. Respecto de los criterios diagnósticos, profundizaremos en una ulterior grabación, pero nos referiremos, para ser más precisos, a criterios diagnósticos consensuados a nivel internacional y plasmados en el DSM-5 y la CIE-11. Hablamos de pérdida de control, de impacto en la vida cotidiana, de tolerancia y dependencia y de consecuencias físicas y psicológicas. Efectos negativos en la salud mental, ansiedad, depresión o conductas de riesgo. Bueno, estos criterios diagnósticos no los oís por primera vez de mí. Hablaremos del enfoque multidimensional del diagnóstico. De esto ya hemos hablado en nuestra serie de psicopatología, pensada muy especialmente, pero no exclusivamente, para personas que estén preparando el examen PIR. Ah, la adicción, médicamente denominada trastorno por uso de sustancias, en inglés SUD o SUD, es una condición crónica caracterizada por el consumo compulsivo de sustancias a pesar de las consecuencias perjudiciales, de las que el adicto es consciente. El diagnóstico requiere una combinación de evaluaciones conductuales, psicológicas y a veces bioquímicas.
y es realizado por profesionales cualificados de la salud mental como psiquiatras, psicólogos o consejeros licenciados en drogas y alcohol. Bueno, esta última figura en nuestro país no es nada habitual. En cuanto al reconocimiento inicial, hablemos en primera instancia de la autoconciencia o preocupación externa. El diagnóstico suele comenzar cuando la persona o alguien cercano a él, familiar, amigos, reconoce un consumo problemático de sustancias, ¿no? Es el primer hecho con el que nos encontramos. Motivación para el cambio también forma parte de ese reconocimiento inicial del problema o de esta etapa preliminar. El reconocimiento y la disposición a buscar ayuda son fundamentales, ya que el tratamiento es menos efectivo sin este paso. Yo diría que prácticamente es inviable. En cuanto a la evaluación clínica, volvemos otra vez a ella. Tenemos que comenzar por el historial médico. Los clínicos preguntan sobre el patrón, duración y cantidad de consumo de sustancias, experiencias de abstinencia, intentos previos, por ejemplo, de dejar de fumar, problemas de salud mental concurrentes y los impactos sociales, legales o laborales, que los hay de todo tipo. Como veis, hemos puesto el ejemplo de intentos de dejar de fumar para que no tengáis en vuestra cabeza únicamente situaciones de drogas ilegales, ¿no? Heroína, cocaína, etc. En el marco de la evaluación clínica, tras la consideración o la elaboración del historial médico, procede un examen físico que ayuda a evaluar la salud física, claro, y detectar complicaciones médicas debidas al consumo de sustancias, que no son cuestiones menores. Seguimos con las pruebas de laboratorio, que ya hemos calificado de complementarias, pruebas de sangre, orina u otros análisis toxicológicos que pueden detectar sustancias, monitorizar el consumo y guiar el tratamiento, pero por sí solos, como ya hemos dicho repetidamente, no pueden confirmar la adicción. También hemos hablado de criterios diagnósticos en la anterior grabación sobre el diagnóstico en adicciones. Esta es la segunda, aquí en Psicología, la ciencia del humano. Pero ahora nos vamos a centrar en el DSM-5 y concretamente en su texto revisado, que ya está vigente desde hace unos cuantos años. Pues según el DSM-5, el diagnóstico se basa en criterios estandarizados establecidos en este manual a que nos referimos, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA-APA. ¿Cuáles son los criterios básicos según el DSM-5? Bueno, se tienen que cumplir al menos dos de estos criterios en un periodo de 12 meses para diagnosticar el trastorno por uso de sustancias, o SUD, por sus siglas en inglés. Al menos dos de estos criterios en un periodo de 12 meses. Uno, la sustancia se consume en cantidades mayores o durante periodos más largos de lo previsto. Dos,
deseo persistente o intentos fallidos de reducir la dosis. 3. Tiempo significativo dedicado a obtener, usar o recuperarse de la sustancia. 4. Antojos o un fuerte deseo de usar la sustancia. 5. Uso recurrente que interfiere con el trabajo, la escuela o las obligaciones del hogar. 6. Uso continuado a pesar de los problemas sociales o interpersonales causados por la sustancia. 7. Reducción o abandono de actividades sociales, recreativas u ocupacionales. 8. Úsalo en situaciones físicamente peligrosas. 9. Uso continuo a pesar de daños físicos o psicológicos. 10. Tolerancia. Necesita el sujeto cantidades aumentadas para obtener el efecto deseado. Y 11. Síntomas de abstinencia cuando se reduce o se suspende el consumo. Bueno, hemos mencionado 11, en total 11 criterios, al menos 2 deben darse en un periodo de 12 meses, un año, para diagnosticar el trastorno por uso de sustancias. Denominación en el ámbito médico-clínico. Condición crónica, recordad, caracterizada por el consumo compulsivo de sustancias a pesar de las consecuencias perjudiciales. Estos son los criterios básicos. Y teniendo en cuenta que con 2 es suficiente, de la lista de 11 que me acabáis de escuchar, bueno, convenciones al final, ¿no? Se ha decidido por esto y se podrían haber decidido en lugar de 2, 3 criterios, 4 o 5. Bueno, margen discrecional que para mí resulta muy problemático para objetivar el trabajo de los profesionales, ¿no? Hacia eso vamos o eso se pretende por parte de los colegios de profesionales que trabajan en este ámbito. Empezando por el Colegio de Psicología. Luego hay que clasificar la gravedad, ¿no? Lo haremos en leve, si se dan 2 o 3 síntomas, entre 2 y 3, moderado, con 4 o 5 síntomas, y grave, y hablamos ya estrictamente de adicción, con 6 o más síntomas, a partir de la mitad de la lista. Categorías de sustancias. Teníamos que hablar de ello. El texto revisado del DSM-5 clasifica los trastornos por uso de sustancias en alcohol, cannabis, alucinógenos, inhalantes. Vamos despacio para que toméis incluso nota, para que tengáis tiempo para pensarlos después de cada término. Enunciado. Inhalantes, hemos dicho lo último. Opioides, sedantes barra hipnóticos barra ansiolíticos, estimulantes, tabaco, otras sustancias desconocidas.
en el cajón desastre. Herramientas de evaluación. Se utilizan herramientas de cribado como TAPS, tabaco, alcohol, recetas y otras sustancias que sirven para evaluar el riesgo. Las evaluaciones estructuradas examinan la frecuencia, cantidad, antojos de deterioro funcional y abstinencia para confirmar el trastorno. Herramientas de cribado y evaluaciones estructuradas. Consideración Bueno, así pues, iba a comentaros algo, pero prefiero mentalmente reescribir lo que iba a decir. El diagnóstico de adicciones, como ya ha quedado dicho, se basa en una evaluación que siempre es clínica, detallada, que incluye la identificación de patrones problemáticos de consumo de sustancias o conductas, utilizando criterios establecidos como los del DSM-5, entrevistas, cuestionarios y pruebas complementarias en algunos casos. Los trastornos por uso de sustancias se diagnostican principalmente utilizando los criterios del DSM-5, ya lo sabéis, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que va por su quinta edición. Los criterios consideran aspectos, aquí estamos recapitulando, como consumo excesivo o persistente de la sustancia a pesar de sus consecuencias negativas, incapacidad para controlar el consumo, intentos fallidos de reducirlo o abandonarlo, tolerancia. Nos referimos a la necesidad de dosis mayores para lograr el mismo efecto, síndrome de abstinencia al disminuir o dejar la sustancia, tiempo considerable invertido en obtener, consumir o recuperarse de la sustancia, interferencia con responsabilidades, actividades sociales o laborales, persistencia del consumo pese a problemas físicos o psicológicos derivados de la adicción.
La presencia, ya lo hemos dicho antes, simplemente os lo recuerdo, es una manera de subrayarlo figuradamente. La presencia de dos o más criterios dentro de un año permite diagnosticar un trastorno por uso de sustancias y la gravedad se clasifica como leve, moderada o grave, dependiendo del número de criterios cumplidos. Esto ya había sido dicho. En cuanto a la evaluación clínica, seguimos recapitulando. El diagnóstico requiere evaluación profesional, sin duda. Esta evaluación profesional incluye entrevistas clínicas estructuradas o semiestructuradas con el paciente y a veces con familiares, muy habitual esto último, su necesidad. Cuestionarios y pruebas estandarizadas como el audit para alcohol, DODET para drogas o el SCL-90 para sintomatología general. Y por último, historia clínica completa. Último elemento de los que citamos que conforman la evaluación profesional que conduce al diagnóstico. Historia clínica completa que incluye historial familiar, médico, psiquiátrico y social. En cuanto a las pruebas complementarias, de las que también se ha hablado profusamente, tanto en la anterior grabación sobre diagnóstico en adicciones como en esta misma, aunque no existen pruebas de laboratorio específicas que definan una adicción de manera absoluta, ciertamente los profesionales pueden usar análisis de sangre, orina o pelo para confirmar consumo reciente de sustancias. Así como evaluación neuropsicológica en casos donde se sospechen déficits cognitivos relacionados con el abuso de sustancias. En cuanto al diagnóstico diferencial, del que todavía no habíamos hablado, lo hacemos ahora, es importante diferenciar la adicción de uso ocasional o recreativo de sustancias, de trastornos de ánimo o ansiedad que podrían simular comportamientos adictivos, de problemas médicos que causen dependencia física, pero no patrón compulsivo de consumo. Esto en cuanto al diagnóstico diferencial. Una pincelada sobre la importancia del diagnóstico temprano. Sin duda, un diagnóstico preciso y temprano permite iniciar un tratamiento adecuado, que puede incluir terapia cognitivo-conductual, grupos de apoyo, seguimiento médico y, según cada caso, medicación. Además, identifica comorbilidades psiquiátricas que influyen en la efectividad del tratamiento. El diagnóstico de adicciones es un proceso integral, como ya hemos dicho reiteradamente, que combina criterios clínicos, herramientas de evaluación y pruebas de apoyo, siempre realizado por profesionales de la salud mental o médica especializados en adicciones.
salud mental o médica. Curiosa distinción la que me encuentro en el documento en el que me estoy apoyando para vertebrar coherentemente y cohesionadamente mi exposición. Bueno, pues hasta aquí. Próximamente publicaremos aquí en Psicología, la ciencia del humano, sobre los criterios DSM-5 en adicciones. Profundizaremos en cada uno de ellos. Ya han sido mencionados, han sido listados, pero profundizaremos en una grabación específica para ellos. Criterios DSM-5 en adicciones. Otra grabación la dedicaremos a pruebas complementarias en adicciones o en la evaluación de adicciones. Y una tercera nos servirá para profundizar en el diagnóstico diferencial al que se ha hecho referencia. Bueno, pues si me permitís el comentario con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Gracias por estar ahí. Seguimos generando, creando comunidad aquí en Psicología, la ciencia de lo humano. Divulgación rigurosa, foro de encuentro y de crecimiento intelectual. Y aquí también cultivamos la sonrisa de aprender, la sonrisa de las cosas bien hechas. Trabajamos porque la psicología en nuestro país sea de excelencia y de calidad. Trabajamos por impulsarnos los unos a los otros dentro del colectivo de psicólogos y psicólogas, por hacer cada día un mejor trabajo en beneficio de la sociedad y de nuestros pacientes. Nos vemos pronto.